Todavía me acuerdo cómo el vapor salía con ritmo constante de debajo de las hojas congeladas. Cuando era chavo, tenía un lugar al que iba en las mañanas heladas de invierno. Un claro que nunca parecía sufrir los fríos crueles del este de Tennessee. El claro estaba metido en lo profundo del bosque, lo suficientemente lejos de la civilización como para que el sonido de las llantas rasgando el asfalto se diluyera en un silencio absoluto. Vivir tan cerca de la interestatal, incluso en un pueblo tan pequeño como el mío, hacía que los momentos de paz fueran un lujo. A donde fuera que iba, podía escuchar la cinta distante de los carros pasando, retumbando hacia lugares lejanos. Atesoraba el claro. El silencio prístino allí era tan marcado y delgado que sentía que incluso una sola respiración podría hacerlo estallar. Había sido un bálsamo para mi alma, y su calidez un ungüento para mis extremidades adoloridas después de largos días en la escuela. El séptimo grado fue cuando las grietas comenzaron a aparecer. Todo comenzó con la desaparición de Heinrich Einsam. Heinrich había sido un estudiante de intercambio de Alemania, un chavo gordito con cabello rubio como gamuza y ojos color esmeralda. Lo conocía, pero solo un poquito. Había estado en el pueblo un par de semanas. En esas 2 semanas, el chavo con ojos esquivos y cabello desordenado aún no había hecho contacto visual conmigo ni con nadie más. Pude reconocerlo por lo que era, un intento de volverse invisible. De encogerse tanto que los egos hambrientos y glotones de los adultos en ciernes pudieran pasarlo por alto. El problema de esconderte de los demás, cualquier resto de tu persona que quede visible queda completamente a la interpretación. Las historias comenzaron casi de inmediato. La tensión de sus labios y la palidez constante de su piel, torcidas por los rumores en alguna señal latente de maldad. El tío de Heinrich trabajaba para el departamento de transporte, específicamente en la remoción de animales atropellados. Los chavos de la escuela le gritaban acusaciones. Le decían nombres extrañamente terribles como boca putrefacta y comedor de carreteras. A ninguno de nosotros nos sorprendió mucho escuchar que había desaparecido. Pensamos que probablemente se había escapado. La búsqueda fue exhaustiva, con todos peinando el Walmart en el centro del pueblo y ampliando la búsqueda desde allí hasta que cubrimos casi 6 millas de bosque. Me sorprendió, al final de ese día, encontrarme en el claro inusualmente cálido. El calor de la tarde de verano se desvaneció cuando el sol se hundió en el oeste. El aire cálido se elevó de debajo de las hojas acariciándome cada parte, alejando los vientos frescos de la noche de mis huesos. La única señal de él fue un trozo de su cuero cabelludo enganchado en la rama de un árbol detrás de la casa de su tío. Eventualmente arrestaron al tío, pero tuve la sensación de que nadie se sentía muy bien al respecto. Como si fuera algo que hicieron solo para poder decir que habían hecho algo. Me da un poco de vergüenza decir que nunca pensé mucho en él después de que desapareció. Seguí con mi vida como si no hubiera pasado nada, porque desde mi perspectiva realmente no había pasado nada. Heinrich se había mantenido como algo distante, una rareza solo para ser observada. Nunca llegué a conocerlo realmente, y, por lo tanto, nunca llegué a sentir ningún apego. Tenía 23 años antes de que siquiera recordara que existía. Al regresar a casa de la universidad para visitar a mis padres, encontré las mismas mesas que había dejado atrás. Parecía que cada año daba motivo para una silla menos, ya fuera por muerte, disputa o simples problemas logísticos. Duele de una manera que se encuentra justo debajo de la superficie. Una agonía de pérdida casi imperceptible y constante envenenando el aire. Cuando surgió la típica discusión política acalorada, me excusé de la situación. No por falta de interés, simplemente porque sentí que cualesquiera que fueran las victorias ideológicas que se pudieran obtener no valdrían la posibilidad de otra silla vacía. El bosque estaba tan silencioso como una tumba mientras caminaba con dificultad por los troncos caídos. Una pequeña familia de ciervos deambulaba por mi camino. Recuerdo preguntarme cómo sería la vida a través de sus ojos. Muchas personas consideran que los animales son criaturas básicas desprovistas de sentimientos reales, pero sé que ese no es el caso, al menos para algunos. Varios años antes, cuando me fui a la universidad, iba conduciendo por caminos rurales de camino a la nueva escuela. La emoción y la posibilidad bailaban en mi cabeza, la alegría rítmica de todo se detuvo en seco. Adelante en el camino pude ver un joven zorro tendido cerca del camellón. No había señales visibles de lesiones, pero aún así era obvio de inmediato que la cría estaba muerta.
Su madre y sus hermanos se apiñaron a su alrededor, empujando suavemente con sus narices, y pude escuchar a través de mi ventana abierta los sonidos de sus suaves gemidos. Era como si me hubiera encontrado en medio de una película de Disney desastrosamente desalentadora. No sé si los animales de la tierra sienten las mismas cosas que tú o yo, pero sé sin dudarlo que se lamentan como nosotros. Seguí a los ciervos a distancia, pensando todo el tiempo en mi propia familia y en la familia de zorros. Estaba tan perdido en mi duelo sin rumbo y errante que ni siquiera me di cuenta cuando entramos en el claro. Era lo mismo de siempre, la imagen de los árboles meciéndose balanceando sus pesadas ramas de un lado a otro. El viento transportaba aire dulce y cálido hasta la línea de árboles, donde parecía envolverme cada centímetro. El cambio de temperatura fue lo suficientemente repentino como para que saltara con una ligera sorpresa. Una avalancha de recuerdos se desató en mi mente, amenazando con arrastrarme con el torrente de recuerdos. Venir aquí a llorar después de que Sadia rechazara mi invitación al baile, traer a mi primera novia, Geater, para experimentar la calidez y la tranquilidad que marcaban este lugar. Me sacaron de mi viaje por el camino de la memoria una repentina cacofonía de llamadas de ciervos en pánico. No pude apartar la mirada por más de un par de segundos. Los ciervos de alguna manera habían desaparecido del claro, con el sonido de sus gritos desesperados ahora saliendo de debajo de la tierra cubierta de hojas. No sé si se debió al estado de mi propia familia, o simplemente a una racha de cuidado ingenuo que me impulsó a marchar e investigar. La idea de decidir no intervenir ni siquiera se me ocurrió. Simplemente me pareció obvio que debía ayudar. Pisoteando el suelo, me di cuenta de un leve gemido sordo, como madera mojada bajo peso. Los ciervos se callaron bajo el golpeteo de mis pesadas botas hasta que no hubo ningún sonido. Me arrodillé en el suelo, quitando hojas medio descompuestas y revelando una superficie de madera muy similar. No sé qué me pasó. Tal vez fue la desesperación por ayudar a los ciervos, o tal vez el abandono imprudente nacido de la desesperación. Tal vez incluso algo tan simple como la llamada del vacío. Salté. Una vez. 2 veces. Y con la tercera, las tablas cedieron. Nunca es fácil decir cuánto tiempo estuviste cayendo. Cada momento se extiende ante ti, tu mente corriendo inútilmente a toda velocidad para encontrar alguna forma de evitar el daño. Me estrellé contra un terreno accidentado y afilado, un gran estrépito resonando a mi alrededor. El olor me golpeó primero, 1000 años de podredumbre cubiertos con un brillo espeso de pan recién horneado. Mis ojos se adaptaron lentamente a la tenue luz, el agujero por el que había caído actuando como la única ventana. Estaba en un pozo. El tamaño era imposible de discernir en medio de la oscuridad aplastante, pero la forma se dedujo fácilmente por el ángulo en el que se colocaron las paredes. Cuando finalmente pude ver mis dedos, sentí una oleada de horror en pánico hervir en todo mi ser. El suelo aquí estaba compuesto enteramente de huesos. Fémures y cajas torácicas descartados entrelazados hasta que alcanzaron un punto que se asemejaba a la estabilidad. Me puse de pie lentamente, moviéndome con pasos cuidadosos por el suelo cambiante. Una vértebra rebelde hizo que mis pies salieran volando de debajo de mí, y me preparé para el dolor cuando mi rostro se precipitó hacia la superficie irregular. En lugar de hueso duro, me encontré con la calidez del tejido vivo. Sangre fresca y húmeda cubría mi mejilla cuando me aparté del cadáver del padre ciervo que había visto. Me aferré a la pared, luchando por mantener el equilibrio mientras los huesos se deslizaban sin esfuerzo unos sobre otros. Mis nudillos se estrellaron contra cráneos y pezuñas abandonados mientras me resbalaba caricaturescamente en la oscuridad apestosa. Miré con crudo y atónito terror cuando un retumbar tintineante sonó desde algún lugar profundo dentro del montón de podredumbre, un presagio de cosas desconocidas deslizándose a través de un mar de muerte. La ondulación cerró el espacio entre nosotros, deslizándose en segundos a través de 15 pies de matrices óseas casi sólidas. Se detuvo a mis pies, y por un momento todo estuvo quieto. Luego, un arrastre traqueteante comenzó desde debajo de la superficie. Escuché como lo que fuera que era se acercaba, escalofríos de miedo recorriendo mi cuerpo. Estaba temblando tan violentamente que los huesos habían comenzado a desplazarse a mi alrededor, lo que me llevó a hundirme ligeramente en la pila. Una mano podrida, con horribles negros y verdes con destellos de blanco puro debajo, surgió, y luego otra. Lenta, inexorablemente, el ser se extrajo de la enredada masa de carne pútrida y descartada. Las vísceras en descomposición yacían sobre su cráneo expuesto. Toda la carne sobre su labio superior había sido comida.
Sus oídos eran cráteres pustulosos, retorciéndose con vida cuando los insectos que vivían dentro de él huían de su canal auditivo. La oscuridad de sus cuencas oculares vacías se separó repentinamente en la línea media, como si los párpados fantasmas se hubieran abierto para revelar los ojos esmeralda, inyectados en sangre, de Heinrich Einsam. Heinrich terminó de extruir su torso desde dentro de la pila. Desesperadamente deseé que mi cuerpo dejara de temblar. Quería desaparecer, volverme lo más invisible posible. Volvió su mirada hacia mí, con el cráneo rodando lánguidamente hacia un lado mientras me fijaba con un solo ojo verde brillante. Oye, su voz era un ronquido húmedo, como si estuviera hablando a través de un nido de avispas empapado en vísceras. Encontré a alguien. Debajo de los huesos. Deberías verla. Cuando terminó la frase, intentó nuevamente girar ambos ojos hacia mí, lo que llevó a su cabeza a girar hacia el otro lado, con la mandíbula colgando inútilmente de tendones débiles y secos momificados por la descomposición. Su torso era un revoltijo de gusanos, con larvas de mosca botfly salpicando sus hombros de un extremo a otro. Su pecho palpitaba ruidosamente con cada respiración irregular cuando el aire picante perturbaba a los insectos anidados en sus pulmones. Los sonidos de castañeteo resonaron a través del abismo cuando Heinrich se acercó a mí. El olor fétido a podredumbre me dominó cuando derramó la descomposición sobre mi pecho. Ven conmigo. Debajo de los huesos. Tienes un Hou-Gar aquí. Arremetí con mi bota, hundiendo una gran sección de su decrépita caja torácica y provocando que enjambres de insectos zumbaran a través del espacio cerrado. Me moví tan rápido como pude para crear distancia, pero era imposible hacer un seguimiento de él en la interminable tormenta zumbante. Podía sentir 1.000.000 de patas arrastrándose por mi piel, y tuve que golpear inútilmente el aire para evitar que entraran en mis ojos. Vomité cuando una mosca se metió brevemente en una de mis fosas nasales, impartiendo el hedor a podredumbre que transportaba. Heinrich dejó escapar un grito de terrible rabia, causando otro alboroto de pequeñas alas dentro de su pecho. La forma en que su agonía se tambaleaba y se entrelazaba a través del eco furioso de su lamento quejumbroso hizo que mi cabeza retumbara con una presión horrible. Me tapé los oídos con las manos y busqué desesperadamente cualquier forma posible de salir. En el otro lado, cerca de donde me había caído, había una escalera que conducía a una pequeña trampilla. Mis torpes y aterrorizados pies me traicionaron cuando me moví hacia la escalera, dejándome tendido en el suelo cambiante. Desde donde yacía sintiendo los infinitos bordes irregulares de los huesos empapados de podredumbre que me pinchaban el pecho, pude ver a Heinrich emergiendo de nuevo. Entraste al pozo. Ahora le perteneces a ella. Nada de ella ve el cielo. Ve abajo. Su voz se extendió salvajemente entre la rabia y la reverencia, filtrándose a través de metros de hueso desecado y haciendo eco en las paredes del pozo. Se deslizó sin esfuerzo a través de los huesos, y pude escuchar el traqueteo cambiante detrás de mí cuando rompió la superficie. Se tambaleó ligeramente, como si mantener el equilibrio fuera un esfuerzo constante. Su cráneo medio devorado se balanceaba inútilmente de un lado a otro mientras se balanceaba. Me arrastré como un animal, rastrillando fémures descartados y extremidades anteriores abandonadas detrás de mi cabeza mientras me arrastraba desesperadamente hacia la escalera, fragmentos raspando mi rostro mientras volaban. Se estrelló, astillando las puntas de sus dedos en pequeños fragmentos. Se había quedado corto. No desperdicié mi oportunidad. Arrancándome hacia arriba, corrí hacia la salida. Mi corazón se hundió cuando la madera mojada se flexionó bajo mi peso. Subí un peldaño, y luego otro, antes de que un dolor abrasador me desgarrara la pierna. Desde donde había caído, Heinrich se había arrastrado por la habitación. Una cadena de tórax de ciervo yacía detrás de él, una cuerda sinuosa de oscuridad sombría que los encadenaba a cada forma retorcida de Heinrich. Se había arrastrado y había metido sus dedos devastados a través de mi pantorrilla, por detrás de mi espinilla. Entré en pánico y traté de alejar la pierna. El dolor trajo un olvido blanco y caliente que se extendió por los bordes de mi visión mientras mi cabeza nadaba. Los músculos que unían mi pantorrilla a mi espinilla se estiraban contra los dedos de Heinrich, amenazando con separarse por completo. Bilis caliente y amarilla rodó por mi garganta cuando el dolor amenazó con llevarme a la inconsciencia. Me arrastró de regreso a la realidad la sensación de una astilla que perforaba lentamente mi pulgar derecho. La mano se había caído de la escalera, colgando detrás de mí. Allí, más allá de las puntas de mis dedos,
pude ver el brillo de una malicia terrible y hambrienta suspendida en ese aire pegajoso y fétido. Usó los dedos plantados en mi pierna para apoyarse, enviando oleadas de brutal agonía desgarrándome. Se estiró y se retorció hasta que colocó cada una de sus mandíbulas alrededor de mis dedos índice, medio y anular. Mordisqueó, cortando cada dedo a la altura del nudillo. Aspiré el aire sucio a mis pulmones mientras se levantaba para más, y luego hubo un horrible sonido desgarrador. El peso de su forma había sido demasiado para que sus tendones desecados se mantuvieran. Su muñeca se había desatado de su brazo. El cambio repentino de peso fue demasiado para su tentativa sensación de equilibrio. Se desplomó al suelo, arrojando huesos y vísceras por toda la habitación en un amplio arco mientras caía. Lloré desesperado mientras obligaba a mi cuerpo maltratado a subir. Un peldaño, 2 más, y había llegado a la trampilla. Sentí el golpe de la mano restante de Heinrich contra peldaño tras peldaño mientras empujaba la trampilla. Una vez. Es inútil huir. Ella vendrá por ti. Debes ir abajo, debajo de los huesos. 2 veces. No quería ir. Al principio no. Pero ella me ha mostrado cosas. Te mostrará a ti también. 3 veces. Apretó las mandíbulas alrededor de la goma de mi bota. Tiré salvajemente, enviando dientes saliendo disparados de alrededor del pozo cuando mi hombro se estrelló contra la trampilla. La luz del sol estalló, iluminando la forma infestada y en descomposición de Heinrich cayendo en el pozo. Salí corriendo al aire de la tarde. El sol contra mi piel me dio la sensación de que la pesadilla había terminado, incluso cuando los dedos desmembrados todavía se retorcían en mi pantorrilla. Con cuidado me quité la mano, los dedos se enroscaron en un intento de engancharse a mi carne mientras sacaba cada uno. Tropecé por el claro y me desplomé contra un árbol caído. Mis ojos estaban pesados. La calidez del sol era ricamente embriagadora, envolviéndome en su abrazo y rogándome que me quedara quieto. Miré mi pierna, mis dedos. Estaba sangrando horriblemente, así que usé mi cinturón para un torniquete en mi pierna e hice todo lo posible para mantener mi mano en alto. Apreté el cinturón, de repente me di cuenta de un golpe arrastrado y una voz incoherente y airada. Heinrich se había arrastrado desde el pozo y hasta el claro, el esfuerzo le costó sus brazos irregulares, que yacían flotando en montones de podredumbre destrozada arrancada de su torso. La carne restante de su rostro también se había perdido en el esfuerzo, dejando solo sus ojos salvajes y verdes para mirarme. Ahora se movía hacia adelante usando su mandíbula superior para ganar apoyo en la tierra. Estaba a unos 7 pies de distancia cuando un conjunto de costillas se enganchó en el borde del agujero, lo que provocó que la tensión superara los lazos de sus vértebras. Su cráneo se desconectó de su cuello con un suave clic, sus ojos experimentando una década de decadencia en un instante. Se ampollaron y se evaporaron en un polvo grasiento y vaporoso. La cadena de torsos con Heinrich al final se retorció 2 veces antes de retroceder en el pozo. El movimiento, abiertamente deliberado, clavó la desesperación helada en mi corazón. Comencé a arrastrarme, mirando hacia atrás solo una vez cuando escuché la respiración agitada y desigual de un animal moribundo. El golpe de una pata comida por insectos que atrajo mi mirada de regreso al borde del pozo. Garras más largas que mi dedo anular sobresalían de muñones carnosos y gangrenosos. Orejas redondas y peludas que apenas se asomaban por el borde. El sonido de la madera astillándose y la vista de esa monstruosa pata resbalando por el borde fueron suficientes para hacerme sollozar mientras me arrastraba a casa. Un vecino me encontró a unas pocas millas por la carretera. Estaba cubierto de picaduras y picaduras, algunas de ellas incurridas en el pozo y otras en el camino a casa. Papá estaba histérico en el hospital, pero mamá estaba allí para mí. Siempre tenía una forma de hacerse a un lado cuando la necesitaba. Incluso mientras acariciaba mi mano vendada y me acariciaba la mejilla, podía ver en sus ojos lo mal que quería romper a llorar, el lamento fúnebre de su corazón hurgando desesperadamente en las comisuras de su boca. Eventualmente, cuando pude volver a hablar, conté mi historia. ¿Puedes adivinar cómo fue eso? Tomó algunas semanas de súplicas antes de que siquiera se molestaran en revisar el pozo. Cuando el sheriff finalmente llegó allí, encontró el cráneo destrozado de Heinrich sentado al borde de un abismo. El pozo vacío tenía 30 pies de ancho y más de 60 pies de profundidad. Lo rellenaron antes de que saliera del hospital, pero me mostró fotos una vez. Lo que no pude evitar notar sobre esas fotos, más allá de lo infinito que parecía crecer la oscuridad,
fue como el agujero se inclinaba en la parte inferior. No pude evitar estremecerme al pensar que algo masivo había excavado su camino fuera del pozo de los ciervos. A veces, a altas horas de la noche, el retumbar de los carros que pasan comienza a sonar familiar de una manera que me hace hundir el corazón.